Buenas tardes a todos. Me imagino que muchos de los que llegaron temprano tienen hambre. Lo lamento. Mi nombre es Shadif Repullo, yo soy abogada y activista de la Fundación Frijuana y quisimos preparar hoy una conferencia corta en esta actividad que creamos sumamente importante, ya que si más bien yo recuerdo cuando yo estaba especialmente en la escuela intermedia y superior, ser agricultor básicamente era sembrar batatas y ser sumamente pobre y atormentado por el sol. Entonces, poco a poco, cuando tú vas creciendo y ves la realidad de cómo es que se construye la percepción de las cosas y qué es lo que significa esa percepción de las cosas, y más importante aún, quién las construye y por qué. Quiero compartir con ustedes un corto video para comenzar con mi presentación. These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently, they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. If you want a good smoke, try one of these. You will meet Bill, who once took pride in his strong will as he takes the first step toward enslavement. Of course, if you're afraid. Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Plague bastard. Hopeless insanity. See this important film now, before it is too late. Impresionante, impresionante. ¿Lo habían visto? Reefer Madness, ¿verdad? Esto fue básicamente resume en un video corto cuál es la base en estos momentos para nuestras leyes antidrogas. No fue nada que no fuera lo planteado en este video lo que justificó el que hoy en día sea un evento peculiar, que yo tenga unas alas como esta y que tenga que haya tenido que soportar de camino a dar esta conferencia como 15 comentarios de ¿tienes hierba? Dame una moña, tú eres el hada de la marihuana. Y yo, pero qué raro, porque si yo fuera una niña vestida de hada, posiblemente me darían un compliment o lo encontrarían curioso, me dijeran qué artística tu jala. Pero entonces vemos que esta construcción de la percepción de lo que nosotros entendemos tiene base científica, muchas veces es justificado por este tipo de argumentos. Entonces tú vas y buscas en la historia cómo se logra pasar una legislación que influye en algo tan importante como la libertad de una persona o el derecho de un agricultor a sembrar un fruto en su tierra. Entonces vemos que cuando vamos a la data, no tan solo esto fue de la justificación, sino que le añadieron algo más. Marijuana is what make a white woman sleep with a black man. Marijuana makes a black man look to a white person to the eye. Y mi inglés no es tan bueno y me lo tuve que aprender. Porque yo decía, es increíble que tú digas que en el Congreso la justificación para algo que te puede quitar tu propiedad, tu libertad, tu salud, sea algo tan barbárico. Pero la pregunta más seria, ¿cuál sería? ¿Por qué invertir tanto dinero en una mentira como esta que no funciona? Que en una conferencia como esta lo que causa es risa, porque sería ridículo que en estos momentos yo te diga que tú vas 4 años preso, quizás hasta 25 si eres agricultor, 50, dependiendo de la cantidad de plantas, cuando la justificación para que no puedas hacerlo es esta. Pues eso nos trae muchas preguntas. La primera, ¿cómo construimos esa percepción? La segunda, ¿quién nos las construye? Porque la educación no es un libro que existe dentro de un árbol y que alguien encontró y lo ha pasado de generación en generación. Es algo que nosotros como individuos elegimos como una data que es tan necesaria y tan importante que la tenemos que pasar de generación en generación.
Se supone que yo acumule el conocimiento y que eso es lo que me diferencia de los otros animales, porque tengo historia, porque aprendo de mis errores, porque quiero decirle a las futuras generaciones que hasta aquí adelantamos la humanidad y que le toca a ellos seguir desarrollándola. Pero de repente, cuando vemos la realidad de quién construye la educación y cómo afecta nuestra percepción en el sentido de que le atribuimos un factor científico y un factor de verdad absoluta a mentiras sistemáticamente establecidas solamente para el control social. En estos momentos en Puerto Rico, que se está abriendo las regulaciones en el mercado del cannabis, nosotros en la Fundación como activistas, lejos de ser el más grande de nuestros problemas, lo que la gente pensaría que es, vas a perder tu trabajo, te van a desaforar, nadie va a querer contratar tus servicios, etcétera, etcétera, te van a quitar la custodia de tus hijos. Cuando tú estás con los políticos y con las personas encargadas de redactar eso que va a ser nuestra educación, conocen la verdad. No solamente que conocen la verdad, sino que no se dejan llevar por estos estándares, porque te dicen, ¿dónde tú buscas algo que es cierto? Tú vas a buscar lo que realmente pasó en el periódico. Tú vas a validar la regulación y la ley simplemente porque está escrita y alguien lo decidió, o nos vamos a llevar a cuestionar de dónde salió esta educación y cuál es su propósito. En el caso del cannabis, muchas de las personas entienden que el cambio de percepción que está habiendo en torno al cannabis tiene que ver con que el gobierno ahora lo está permitiendo, nada más lejos de la realidad. En estos momentos hay muchas cosas ilegales, como pasar de cierto % de tasa de alcohol en tu sangre para conducir, y yo creo que, por no tirar un número demasiado despiadado, más del 50% de la población ha guiado borracho alguna vez. Y más del 50% de la población se detiene solamente a la luz roja después de las 12 de la noche si hay un guardia cerca. O se pone el cinturón cuando ve una figura de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que sistemáticamente nos enseñan que no tiene que ver con no hacer determinado acto, tiene que ver con que no te cojan. Entonces todo deja de hacer sentido, porque cuando vemos las aplicaciones de estas regulaciones y de estas restricciones, no aplican socialmente igual. Nunca en mi visita a una persona que está confinada, yo me he encontrado con un BMW afuera. Nunca yo me he encontrado con alguien famoso, alguien importante, algún político que me diga, mira, mi hijo está preso por esto, lo vengo a visitar también. No sucede. Las redadas no ocurren en urbanizaciones con control de acceso, ocurren en urbanizaciones pobres. La mayoría de los sembradíos clandestinos en el país son sembradíos grandes y controlados por personas con dinero. Ni siquiera es el chamaquito que lo hace en un apartamento y que es el que lo ponen en la prensa. Nosotros tenemos que, a través de cultivar el pensamiento canábico, que es como se llamaba nuestra presentación, ver que esto no se trata de si el cannabis es bueno y no es malo, o es malo. El cannabis es una planta. Eso es todo lo que podemos decir sobre ella. Igual que hay plantas como el té de campana, que pudiera causar una nota de bastantes alucinaciones y una manera de conducirte que no te permitiría ir a trabajar o ser funcional. Pero entonces, cuando tenemos una planta como esta, que ni siquiera tiene esos efectos, que la comunidad médica te dice que hace menos daño que el cigarrillo, que el alcohol, que el café, que el chocolate, que el arroz con habichuelas, pues tú dices, esto es una falta de respeto, porque el último anuncio que yo escuché de nuestro colegio de médicos, ¿quién lo escuchó en 580? Que decía, la marihuana es tóxica, la marihuana es cianuro. Y uno dice, pero dame un break, cianuro de potasio no lo tienen todos los frutos verdes como el aguacate. Y no se activa con el calor, así que si yo pongo ese aguacate en el dash del carro, tiene el mismo. Sí, pues entonces ellos no están mintiendo, ellos están afectando la percepción de que utilizando una palabra que no es de uso común en la sociedad puede implicar que hace un daño que no hace, porque ellos no te dicen que ese cianuro te va a matar, te dicen que tiene cianuro. Entonces llevan a la gente a unas conclusiones equivocadas, porque cuando tú ves la data de lo que ocurre cuando la población empieza a cuestionarse estas validaciones generales que dan, cuando van a ese pensamiento canábico de preguntar por qué el gobierno puede regular algo que yo introduzco en mi cuerpo, cómo el gobierno va a poder ilegalizar algo que yo utilizo que me hace daño.
Hay tantas sustancias que hacen daño y no son ilegales. El Clorox es ilegal. ¿Y cuándo fue la última vez que usted recuerda a su papá sentarlo a usted y decirle, oye, el Clorox está aquí, mamá lo usa para limpiar, si te lo bebes te mueres, así que no te lo puedes beber? ¿Alguien lo hizo? Yo no lo recuerdo. Sin embargo, nunca bebí Clorox. Y no tengo los hospitales llenos de personas que beban Clorox. ¿Qué significa esto? Que la sustancia o el material que le hace daño al ser humano no es el estándar. El estándar son razones económicas. Cuando tú cambias ese pensamiento regular al pensamiento canábico, es tu ver que dentro de esa prohibición pueden haber razones económicas para que ciertos sectores sociales no participen de que, como dice Bernie Sanders, de ese 1%. En Puerto Rico, nosotros antes de la invasión americana teníamos fuentes agrícolas de sustento. Somos una isla en el medio del Caribe. No hay país en el mundo que se sostenga sin la agricultura. Y no hay país en el mundo que se sostenga sin la agricultura en manos de la gente de ese mismo pueblo. Porque puede haber agricultura, pero si está en las manos de corporaciones extranjeras que van a experimentar, vamos a utilizar este químico para ver cuánta gente muere a 300 metros de nuestro sembradío. O vamos a probar este nuevo químico para ver si cuando la gente se lo coma no le da cáncer. Eso es lo que tenemos que analizar. Cuando nosotros cambiamos el pensamiento a este pensamiento de cuestionarnos, de ver que, por ejemplo, esta planta nos puede dar textiles, nos puede dar gasolina, nos puede dar medicina. Y digamos que el gobierno es un gobierno ultramoralista y que es legal ser ultramoralista, cosa que no lo es. Porque va a prohibir todos estos otros usos de una planta si lo que tú estás tratando de proteger es que básicamente yo no brinque de una ventana, no me viole mi pan arrebatado, no tenga sexo con extraños en una fiesta porque consumí cannabis, cuando se ha comprobado que ni siquiera leyes que tengan que ver con la prohibición adelantan ese propósito. Ustedes sabían un dato interesante, como que en Puerto Rico es ilegal sembrar algodón. Ilegal. Tú siembras una mata de algodón, tú puedes, desde una multa hasta perder tu libertad en determinadas ocasiones. Por eso es que no tenemos industria de la aguja, porque si no podemos sembrar algodón. Y nadie se cuestiona eso, porque no le hicieron este tipo de propaganda, porque no teníamos esa base agrícola que se levantara en contra de esa prohibición. Puerto Rico tiene una recesión económica en estos momentos que es creada. Puerto Rico es un país con recursos naturales que ni siquiera han sido desarrollados. Puerto Rico tiene en sus manos el poder de echar hacia adelante a través de la agricultura. Y me gustaría tomarme un minuto de privilegio personal, lo iba a hacer al principio, pero ya que toqué ese tema y recién lo acabo de recordar, la Junta que van a nombrar usurpa todos los poderes del Departamento de Agricultura. La Junta que van a nombrar puede destinar que todos los fondos del desarrollo agrícola, todo este trabajo que está haciendo AgroHack, sea destinado solamente al pago de los bonistas. La Junta puede elegir quién desarrolla las tierras. La Junta puede determinar que determinado recurso natural protegido ya no lo va a hacer. Es importante que nos demos cuenta que cuando tenemos intereses económicos tan absurdos que invierten en propaganda falsa con el único interés de que un país no solamente se atrase económicamente y dependa financieramente de otro, sino el desalentar estructuradamente el que las personas no sean autosuficientes. Porque este tema de la agricultura no se debe discutir solamente aquí. La mayoría de las personas que ya llegaron aquí tienen su mente clara porque están en un buen lugar. El problema es las personas que están afuera, el que no entiende por qué a veces comprar un producto local agrícola un poco más caro no tan solo repercuye en menos gastos de salud para tu casa, sino que ayudas a un país completo. Quiero compartir con ustedes un segundo video que ejemplifica un poco este cambio y esta motivación al que les estoy invitando con la conferencia de hoy.
¿Verdad? Está buenísimo ese video porque es bien interesante como sin una sola palabra, de momento tú haces como que, Y con todo y eso, hasta la mitad del video hay muchas personas conservadoras que pudieran estar como que, sí, seguro, todo el mundo fumando un party brutal y todo es bonito y los alcohólicos son malos. Ese no es el punto. El punto es a quién realmente afecta esta prohibición, cuáles son las consecuencias reales, cuáles son las familias que se destruyen. El que una persona consuma o no una droga se arregla con educación en casa. Antes de yo consumir cannabis, como lo hago y lo seguiría haciendo, pasé la reválida sumamente bajo los efectos de la marihuana y fui la nota más alta a propósito y todos mis amigos se colgaron. Esto se trata más bien de hacer la revolución que necesita el país. El que la educación de mis hijos, si hay baños o no transgénero, si se quiere poner faldita o no, si es gay o no, esos son temas que le toca a la familia resolver en casa, no al gobierno. Cuando yo no la consumía por miedo a mi mamá, por respeto a ella, porque iba a la iglesia y pensaba y yo que era evangélica, y todavía soy cristiana, no se equivoquen, pero hay ciertas cosas que son extremos. Y yo decía, Dios mío, Dios le va a hablar al pastor. Y va a decir, tú, la de la camisa verde, sí, tú fumas. Y yo, Dios, tú dijiste que no a la manzana. Te lo juro que no he buscado el árbol de la vida y me he comido la manzana. Y este fruto lo hiciste tú. Pero eso nos enseña a que la educación y las reformas que yo quiera hacer que tengan que ver con la moral se resuelven con buena educación en casa. Nos tenemos que salir de esta mentalidad que quiere imponernos el gobierno y que quieren imponernos grupos que están en control social, que piensan que no podemos introducirnos en este nuevo mercado, que es el nuevo mercado. Estamos ante una industria como cuando nació la industria del algodón, del petróleo, como cuando nacieron los bancos. La única herramienta que tiene el Estado en estos momentos y quien nos quiere controlar y esa junta que viene es desalentarlo a usted de que usted puede. De que usted puede cultivar su tierra, de que usted puede educar a su familia, de que podemos ser autosustentables. Hay oportunidades dentro de las nuevas regulaciones para todo el mundo. Y el que no tenga el dinero tiene 2 manos y 2 manos son útiles. Y el que no tenga 2 manos a lo mejor tiene la tierra, a lo mejor tiene el conocimiento. Nosotros a través de la fundación estamos haciendo incluso una corporación de trabajadores para eso mismo, para que todo el mundo que se quiera unir se pueda unir. Me gustaría cerrar mi presentación con este pensamiento, igual que el Colegio de Médicos nos quiso llenar la mente con que la marihuana es tóxica, yo creo que no nos podemos ir hoy de aquí sin grabarnos en nuestra cabeza que lo que realmente es tóxico es la ignorancia. Gracias por su tiempo.